tardes. El tema que vamos a revisar a continuación es sobre la diagnosis, qué evidencia clínica tenemos actualmente y cuáles son los nuevos retos. Estos son mis conflictos de interés. Y vamos a comenzar ya con el tema. Realmente el concepto de diagnosis viene de dos palabras: gnosis, que es diagnóstico, conocimiento, y tera, que es terapia, con lo cual aunamos dos temas, uno para que nos permita el diagnóstico, como podéis ver aquí, a saber cuáles son las zonas del tumor y ir directamente al tratamiento de estos focos de enfermedad. ¿Cuál ha sido el desarrollo en cáncer de próstata metastásico resistente a la castración? Y posteriormente también revisaremos en cáncer de próstata hormonosensible qué estudios hay. Para empezar, sí que me gustaría revisar este estudio, que es un estudio clásico que fue publicado en 2018. Comentar antes de todo que existen dos tendencias en la evaluación de estos enfermos con cáncer de próstata resistente a la castración. El equipo australiano, que es los que tienen más experiencia, que han definido siempre el dual PET, que consiste en hacer un PET PSMA y un PET glucosa, y posteriormente en Europa y anglosajón, en el cual generalmente solamente se hace el PET PSMA. Pues bien, este es el primer estudio de los australianos. Era un estudio fase 2, en el cual se escanearon a 43 enfermos, pero solamente se incluyeron 30 enfermos en este estudio por tener el PET glucosa positivo. Como podéis ver, el valor de PSA es elevado en enfermos multitratados con mucha enfermedad ósea. Y lo que se vio en este estudio es que realmente la diagnosis con lutecio pues realmente tenía una actividad muy elevada a expensas de una toxicidad realmente aceptable. Fundamentalmente se queda de boca, náuseas y vómitos debido a que a nivel de paranoia, como todos sabéis, pues la expresión de PSMA es elevada. Este estudio le sigue un estudio fase 2 randomizado en el cual eran enfermos que habían recibido previamente docetaxel, que tenían que tener un PET PSMA positivo y la dosis también era de 8,5 becquerels. Y se comparaba frente a cabazitaxel. La letralización fue 1:1. Aquí en la derecha tenéis las características de los enfermos. La mayoría de los enfermos tenían enfermedad ósea, pero alrededor de un 10% de enfermos tenían enfermedad visceral, y la mayoría de los enfermos habían recibido una o dos líneas de tratamiento con hormonas de nueva generación. Este estudio lo que demostró es que el tratamiento con lutecio incrementaba el número de respuestas determinadas por PSA. También retrasaba la progresión radiológica o por PSA, como podéis ver aquí a la derecha, con un hazard ratio de 0,63, pero este estudio, como era un fase 2, tampoco tenía la suficiente potencia para demostrar un incremento de supervivencia. En cuanto a la toxicidad de ambos tratamientos, pues realmente el perfil de seguridad era elevado en los dos, pero destacar fundamentalmente la sequedad de boca en estos enfermos y la toxicidad hematológica, que era bastante similar a la de cabazitaxel. Sin embargo, la diarrea era más elevada en los enfermos que recibían tratamiento con taxanos. Este estudio también permitió dos cosas. Uno, saber que el volumen tumoral, como en la mayoría de los estudios y que tenemos, es importante en cuanto a valor pronóstico y evolución de la enfermedad. Era factor pronóstico tanto para los enfermos que recibían tratamiento con cabazitaxel como con lutecio. Un volumen superior a 100 centímetros cúbicos realmente era un factor pronóstico. Pero también nos permitió analizar un biomarcador que, como sabéis, de biomarcadores predictivos de respuesta en cáncer de próstata tenemos muy pocos. Era el MINSUF. Un MINSUF superior a 10
permitía determinar una buena evolución de estos enfermos. Esto llevó al primer estudio fase 3, que es el estudio Vision. En el estudio Vision, los enfermos tenían que haber recibido pues, una o dos hormonas previas o uno o dos taxanos previos. Los enfermos eran aleatorizados a recibir lutecio frente a The Supportive Care. Este estudio, como veis, para darlo como positivo, no se utilizaba un dual PET. En este estudio, realmente lo que se decía es que el PSMA que era positivo, pues si el uptake del PSMA era superior a la captación del hígado, y serán como negativos cuando existía una lesión de partes blandas más grande de 1 centímetro, un ganglio que fuese negativo de más de 2,5 centímetros, o una lesión en un órgano sólido superior a 1 centímetro. El endpoint primario de este estudio era supervivencia global. Aquí tenéis las características de los enfermos. Como podéis ver, pues realmente estaban bien equilibradas. La mayoría de los enfermos habían recibido uno o dos regímenes de terapia hormonal y realmente casi la mitad de los enfermos habían recibido 2 líneas de quimioterapia previa, con lo cual era una población multitratada. Este estudio demostró que realmente existía un retraso en la PFS de estos enfermos, como podéis ver en esta diapositiva, con un hazard ratio de 0,4, y también existía un incremento de la supervivencia global de estos enfermos con un hazard ratio de 0,62. Además, la tasa de respuestas, como podéis ver aquí, era prácticamente el 50% en los enfermos que recibían tratamiento con lutecio, así como la respuesta por PSA, que era de un 46% para conseguir un PSA inferior al 50%, frente a un 7% en los enfermos de The Supportive Care, que podía incluir o no alguna terapia hormonal. En cuanto a la toxicidad, a destacar pues lo que ya se había reportado en los estudios previos: el cansancio, la sequedad de boca, náuseas, vómitos y fundamentalmente toxicidad hematológica con plaquetas y trombocitopenia. Destacar que únicamente un 19% de los enfermos discontinuaron el tratamiento con lutecio. Además, cuando se hizo un análisis de calidad de vida, también se apreció una mejoría de la calidad de vida, tanto por el análisis del FAQ-P como el de intensidad de dolor, que fue mucho mejor en los enfermos que recibieron tratamiento con lutecio frente a los enfermos que recibieron tratamiento con Best Supportive Care. También esto confirmó un poco lo que ya sabíamos del estudio TERAP, que podíamos analizar unos biomarcadores, y estos biomarcadores era el SUF. Como podéis ver en la diapositiva de abajo en la derecha, aquellos enfermos que tenían un SUF a medio superior a 10 realmente tienen una supervivencia mucho más prolongada que aquellos enfermos que tenían un SUF inferior a 10, ya fueron analizados por cuartiles, y también esto se observaba en la PFS. Por lo tanto, yo creo que a mi juicio sí que podemos disponer de un biomarcador en estos enfermos, como puede ser el SUF-MIN. Tan importante es comparar o hacer un dual PET o no hacerlo. Bueno, si analizamos los dos estudios, el Vision sin dual PET, el TERAP con dual PET, lo que vemos es que realmente es un 30% de los enfermos que hacemos dual PET
no pueden ser incluidos frente a un 15%. La tasa de respuestas cuando hacemos dual PET es más elevada que si no lo hacemos, pero esto no se traduce en un incremento de la supervivencia de nuestros enfermos. Con lo cual no parece, al menos a priori, que sea tan importante hacer un dual PET. Si nos movemos ya a fases más tempranas de la enfermedad, este estudio es el PSMA-4, que como sabéis es un estudio de segunda línea que aleatorizaba a los enfermos a recibir tratamiento con lutecio o hacer el cruce a la hormona que habían recibido en primera línea de resistente a la castración. Los enfermos podían cruzarse a lutecio si se demostraba progresión radiológica. Aquí tenéis las características de los enfermos, únicamente, pues realmente enfermedad visceral en un 5%, ya que estamos en fases tempranas de la enfermedad. Y lo que demostró este estudio es que realmente sí que existe un beneficio en la PFS de hacer el switch, comparado con hacer el switch a recibir tratamiento con lutecio, con un hazard ratio de 0,4. También se confirman las tasas de respuestas en enfermos con enfermedad medible, que prácticamente es de un 50% de estos enfermos, como podéis ver aquí. La tasa de respuestas por PSA también es más elevada que haciendo el switch de hormonas, pero, sin embargo, no se observa un incremento de la supervivencia en nuestros enfermos. Esto se ha atribuido a que alrededor de un 80% de los enfermos fueron tratados a la progresión con lutecio. Sin embargo, esto es más que discutible y hay que acabar de ver si realmente una secuencia hormonal es el mejor tratamiento o no tenían que haber sido comparados con tratamientos de quimioterapia. Cuanto a la toxicidad, pues la de siempre, la que se ha visto en todos los estudios de lutecio, sequedad de boca, astenia, náuseas, alguna diarrea y también toxicidad hematológica, fundamentalmente de plaquetas. Este año en ESMO se ha presentado el estudio SPLASH, que es un copy-paste del estudio PSMA-4. Hay distintos estudios en marcha, pero es con otro lutecio, con el PNT2002. Pero si os fijáis, la dosis de lutecio es más baja y se administran 4 ciclos, no 6 ciclos. Lo digo de cara a la evaluación de la enfermedad que veremos a posterior. Aquí tenéis las características de los enfermos. Como podéis ver, hay más enfermos que han recibido taxanos en hormonosensitive y también han recibido terapia hormonal sensitive. Este estudio lo que demuestra y nos viene a decir que los resultados son similares al PSMA-4. Sin embargo, la PFS de la rama del lutecio es inferior a la del lutecio PSMA. De 12 bajamos a 9,5 meses y esto se puede discutir posteriormente si es debido también a que son menos ciclos con un intervalo más largo y con una menor dosis. En cuanto a las tasas de respuestas, también se confirma lo mismo, unas tasas de respuesta inferiores. Recordaos que era del 57%, aquí estamos hablando de un 28%, con lo cual existen algunas diferencias y en cambio el lazo control es muy similar a lo que veíamos en el estudio PSMA-4. También se confirma que la progresión bioquímica también es tras la tasa de respuestas por PSA también es superior que la secuenciación de un ARP. En cuanto a calidad de vida, pues también se viene a confirmar exactamente lo mismo, con hazard ratios de 0,59 y de 0,64. Sin embargo, tampoco, a pesar de que hay un seguimiento mucho
más corto que en el PSMA, por que no existen diferencias en cuanto a la supervivencia global. Toxicidad muy similar a lo que hemos visto, ya sea con un PSMA distinto, pero es un problema del radioligando del lutecio que va asociado a esta pequeña molécula. Hay otro estudio en marcha que todavía no se han presentado los resultados, que es el estudio Eclipse, que también seguramente pues, nos dirá que viene a confirmar los resultados que hemos visto con estos dos estudios previos. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿existe alguna manera de que podamos aumentar la expresión del PSMA en nuestros enfermos? Pues bueno, esto lo podemos hacer utilizando fármacos que nos bloqueen la unión entre el receptor y la testosterona, y esto permite que se una al receptor de PSMA y se exprese más PSMA en la célula. Esto es una imagen de un estudio ya clásico de hace 3 años en el cual se demostraba que se podía incrementar la expresión de PSMA con un tratamiento corto de enzalutamida. Y esto es lo que hicieron el grupo australiano, que se presentó a este estudio, en el cual los enfermos que tenían unas características de mal pronóstico en primera línea resistente a la castración, se aleatorizaban al recibir el tratamiento estándar con enzalutamida o enzalutamida durante un periodo de tiempo y luego intensificar con lutecio PSMA. Las características de mal pronóstico las tenéis definidas aquí. Como podéis ver, son características de mal pronóstico bien conocidas en estos enfermos resistentes a la castración en primera línea. Lo que se hacía era, se empezaba el tratamiento con enzalutamida, se repetía el PET-PSMA a los 15 días y entonces administraban a las dosis de lutecio y se mantenía el tratamiento con enzalutamida. Si el enfermo negativizaba, pues se paraba el tratamiento. Si seguía siendo positivo, pues se administraban 2 ciclos más. Lo que demostró este estudio, fase 2, es que la PFS por PSA, pues, un hazard ratio de 0,43 y la PFS radiológica con un hazard ratio de 0,67. Éramos capaces de pasar de 12 meses, que es bastante estándar en la PFS con enzalutamida en enfermos de mal pronóstico, a 16 meses en enfermos en los cuales asociábamos el tratamiento con PSMA. También se incrementaba las tasas de respuestas, como podéis ver aquí, hasta prácticamente un 90%, una reducción de más del PSA de más de un 50%. En cuanto a la toxicidad, no existían diferencias entre la combinación de fármacos, como podéis ver aquí, únicamente quizás algo más de sequedad bucal. Los autores lo que dijeron es que realmente sí que existía una actividad y está en curso un estudio fase 3 para demostrar la actividad de esta combinación. ¿Qué es lo que ha pasado en cáncer de próstata metastático hormonosensible? Yo creo que el estudio de la PSMA que se presentó hace un mes en ESMO y que se publicaba en Lancet el mismo día, pues por el grupo australiano, como podéis ver, incluían enfermos de alto volumen, de alto riesgo. Una vez se había demostrado esto por métodos clásicos, se hacía un PSMA y una fluoxiglucosa y los enfermos eran incluidos a 2 brazos de tratamiento. Supresión androgénica más docetaxel versus supresión androgénica 2 ciclos de lutecio PSMA y posteriormente docetaxel. Aquí tenéis las características de los enfermos que estaban bien aleatorizadas. Se excluyeron también un porcentaje alrededor de 36 enfermos del estudio. Los motivos los tenéis a la derecha.
y realmente el 100% de los enfermos completaron los 2 ciclos de tercio. Yo creo que lo más importante es el valor de PSA indetectable en la semana 48, es decir, al año. Como sabéis, el valor de PSA a los 6, entre los 6 y 9 meses es un factor predictivo de buena evolución de la enfermedad. Si esto lo demostramos, este tratamiento realmente es muy importante debido a que podemos cambiar el pronóstico de estos enfermos que de por sí tienen muy mal pronóstico. También se demostró que éramos capaces de retrasar la resistencia a la castración y la PFS por PSA. Sin embargo, no existen diferencias en cuanto a supervivencia global, probablemente debido a que el seguimiento es corto. En cuanto a la calidad de vida, tampoco existía un deterioro en la calidad de vida, como podéis ver aquí, ni en el dolor. En cuanto a la toxicidad, realmente era bastante similar, destacando únicamente de los enfermos que hacían la administración de lutecio, realmente se quejaban de sequedad de boca. Estamos a la espera del estudio fase 3, que se me ha Addition, del cual todavía no tengo resultados, pero seguramente en los próximos meses, seguramente a lo largo del 2025-26, tendremos los resultados de este estudio. En la actualidad existen muchos fármacos que están intentando analizar la actividad de PSMA, ya sea con pequeñas moléculas, la mayoría de ellos, pero también se están analizando anticuerpos. El problema de los anticuerpos es que, uno, su producción, dos, a su biodistribución, que es muy distinta, y esto condiciona también el perfil de toxicidad totalmente distinto. Tenemos, aparte del lutecio, otros emisores beta, y también se están desarrollando combinaciones con emisores alfa. El problema es la toxicidad, que generalmente administramos uno o dos ciclos. En conclusión, decir que la diagnosis con PSMA ha demostrado eficacia en el cáncer de próstata resistente a la castración metastásico y que debemos considerar una nueva opción terapéutica. El valor del MinSUF parece ser un biomarcador predictivo de respuesta y de supervivencia, y destacar que la lutecio PSMA ha demostrado una actividad prometedora también en cáncer de próstata hormosensible metastásico, a la espera de estudios realizados. Pues hasta aquí, muchas gracias por vuestra